Buenos días. Para mí es un gusto estar aquí acompañándolos el día de hoy con la gratísima presencia de los compañeros que me antecedieron, don Eugenio Vladimir de la Cruz, y los compañeros de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio y otros compañeros también de la Dirección de Asuntos Laborales y de otras dependencias del Ministerio, y a todos los presentes. De los 90 años del Ministerio, para mí son muy importantes, de los cuales de casi 30 he estado en esta institución y obviamente ocupando algunos puestos diferentes, pero me han permitido mantener una actualización en todo lo que es el derecho laboral, porque dentro de las funciones que se realizan, especialmente en la Dirección de Asuntos Jurídicos, debemos mantener actualizados nuestros conocimientos y sobre todo una mente abierta a los cambios que se van presentando, no solo en la legislación, sino también en la jurisprudencia nacional, ¿verdad? En este momento me pidieron un tema muy importante para los que amamos el derecho laboral y el derecho en específico, el derecho colectivo. El Ministerio de Trabajo asume un papel muy importante en lo que es el transmitir la asesoría para las personas externas y en el tema del derecho colectivo. Casi que la legislación que tenemos nueva es la de la reforma procesal laboral, obviamente, pero hay alguna normativa que se ha mantenido y sobre la que lo que ha evolucionado es la jurisprudencia. Entonces, sobre ese tema es el que voy a centrar mi exposición para que veamos cómo los criterios de la jurisprudencia nos han obligado al Ministerio a modificar también las posiciones jurídicas que hemos mantenido a lo largo de los años. En primera instancia, me gustaría explicarles cuál es la competencia que tiene la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la cual yo formo parte, con respecto a la evacuación de las consultas y la emisión de los pronunciamientos, porque en realidad la consulta lo que genera es un criterio, un pronunciamiento jurídico. El artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo es la que dice que le corresponde al Ministerio evacuar las consultas que se le formulen en relación con la aplicación de la legislación social. Ahí nos deja. Pero luego, en el artículo 20 de lo que debería de ser el reglamento de la Ley Orgánica, pero que tiene otro nombre, se llama el Reglamento de Reorganización y Racionalización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dice que el Departamento de Asesoría Jurídica tiene las siguientes funciones, y entre ellas está absolver consultas sobre la interpretación de las leyes de trabajo, seguridad y bienestar social y demás disposiciones conexas que le formulen las autoridades nacionales, las organizaciones de empresarios y trabajadores y las personas particulares. De ahí nace nuestra competencia, ¿verdad? Entonces, nosotros, dentro de esta competencia, como les explicaba, emitimos los pronunciamientos jurídicos. No son cartas, ¿verdad? Son pronunciamientos que contienen tanto el análisis de la legislación como el análisis de la jurisprudencia y el análisis del caso concreto. Nosotros, dentro de la competencia que les estoy exponiendo, no atendemos consultas del sector público, de lo que tiene que ver con empleo público. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que cada uno de los sectores involucrados en todo lo que es el ámbito público tienen un ente al cual consultar. Por ejemplo, los que estamos dentro del gobierno central tenemos la Dirección General de Servicio Civil, que es la que le corresponde, de acuerdo con el Estatuto de Servicio Civil, evacuar las consultas de la aplicación de esa normativa. Luego, para las instituciones, las demás instituciones, pero también las del sector centralizado, está la Procuraduría General de la República, que es la que emite criterios de conformidad con su competencia legal de manera vinculante. Y la Contraloría General de la República también tiene su competencia para evacuar consultas ya para los entes que ellos regulan, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que nuestro ministerio
no evacúa consultas al sector público. Sin embargo, tengo que hacer la aclaración que en el tema de convenciones colectivas, aun y cuando vengan o provengan del sector público, sí somos competentes porque la materia consultada está en el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, en el tanto y en el cuanto lo que se consulte a nuestra dirección jurídica esté contenida en la normativa del Código de Trabajo, sí vamos a tener la competencia para evacuar la consulta y por ello incluimos el tema de las convenciones colectivas. Aquí también es importante mencionar que recientemente la Procuraduría General de la República emitió un criterio. En términos generales, lo que dijo fue que ellos no van a interpretar convenciones colectivas, que eso tiene que quedarse a lo que las partes acordaron. Este criterio, aparte que lo aplaudo muchísimo, coinciden mucho con lo que nosotros en la Dirección de Asuntos Jurídicos ya lo hemos dicho en años anteriores. Porque en algunas ocasiones los sindicatos o las empresas nos consultan sobre cómo interpretar una norma de la convención colectiva. Resulta que nosotros, como abogados, venimos, analizamos la norma, cuando no es clara, o cuando tiene algunos dobles sentidos, entonces vemos la necesidad como de aclararles de que en realidad es así o es asá, pero siempre les hemos dicho que al final lo que importa es lo que las partes negociaron, que no necesariamente está en la norma, sino que tienen que buscar en las actas en las cuales fundamentan esa negociación colectiva para saber cuál fue la razón que motivó esa norma, ese derecho, que normalmente es por problemas con la concesión de derechos. Entonces, vean cómo ahora la Procuraduría General de la República está haciendo conteste con lo que nosotros ya hemos manifestado anteriormente, de que es lo que importa es lo que las partes negociaron. Y a veces no tanto lo que dice la letra de la ley, porque la letra de la ley a veces no refleja la intención de la negociación. Entonces, hago el paréntesis como para tal vez transmitir cuál es la última posición que ha adquirido la Procuraduría General de la República respecto a las convenciones colectivas. Dentro de este mismo tema de lo que es nuestra competencia en el Ministerio de Trabajo, es importante mencionar que en el año 2011, siendo ministra doña Sandra Pisk, ella sintió la necesidad de que el ministerio unificara los criterios. ¿Y por qué unificar criterios? Porque resulta que como humanos que somos, unos en el ministerio, en la Dirección de Asuntos Jurídicos teníamos una posición, en la Dirección de Asuntos Laborales tenían otra posición y en la inspección tenían otra. No necesariamente coincidentes las tres. ¿Qué pasaba cuando los inspectores iban a hacer una visita inspectiva y aplicaban un criterio que no era el que decía la Dirección de Asuntos Jurídicos? Imagínense, o sea, la imagen del ministerio se venía perjudicando debido a esta falta de unificación, igual en la Dirección de Asuntos Laborales. ¿Por qué? Porque a veces las personas llegaban a pedir asesoría y lo que se les decía no era lo que decía la Dirección de Asuntos Jurídicos. Entonces, siendo la competencia de atender las consultas parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, entonces doña Sandra pensó en la necesidad de crear una comisión que se llama Comisión de Unificación de Criterios Institucionales, Jurídicos Institucionales. Esta comisión, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, primero que nada está compuesta por la Dirección de Asuntos Jurídicos, que es la que la preside, la Dirección de Asuntos Laborales y la Dirección de Inspección de Trabajo. 2 integrantes de cada dirección, que nos reunimos periódicamente, no todo el tiempo, pero que el objetivo principal es analizar criterios en los que encontramos alguna digamos, diferencia. Entonces, esa comisión se reúne, se analizan los criterios y se saca, la Dirección de Asuntos Jurídicos dicta, digamos, lo que va a ser la línea de la institución respecto al tema que se llevó a reunión.
Algunas veces han sido temas que ya están analizados, entonces nada más se confirma con el que vamos a seguir sobre esta línea y en otras oportunidades, como el caso que yo les voy a comentar ahora, que es el de las convenciones colectivas, tuvimos que cambiar criterio, ¿verdad? Que es fomentado principalmente en el cambio jurisprudencial. Pero lo importante de esta directriz es que ha permitido unificar los criterios para evitar esa disparidad y esa, digamos, mala imagen que estábamos dando a la ciudadanía, a los usuarios. Esta directriz, que es la número 01 del 2011, del 9 de marzo del 2011, aparte que crea la comisión, formaliza lo que se llama el compendio de criterios jurídicos laborales. Este compendio se ha venido desarrollando desde 2011 y el último salió en el 2014. Actualmente estamos trabajando en una actualización financiada por la OIT, que esperamos que salga para este año, ya con los criterios del 2014 para acá incorporados. Y este compendio lo que hace es constituir un instrumento de acatamiento obligatorio para los funcionarios del Ministerio de Trabajo. ¿Qué significa esto? Que no puede un inspector de trabajo ir a hacer una visita inspectiva, no puede un asesor de la Dirección de Asuntos Laborales emitir criterios personales sobre una situación laboral específica, sino que hay que emitir y calificar las situaciones de acuerdo con el criterio institucional que es el que dicta la Dirección de Asuntos Jurídicos. Perdón. Entonces, hemos podido formalizar un poco. No quiere decir que haya alguno ahí rebeldillo que se aparte del criterio, pero en la mayoría de los casos tenemos la seguridad de que sí se ha seguido los criterios comprendidos en el compendio de criterios jurídicos. ¿Cuál es la consecuencia para los funcionarios y funcionarias del ministerio? Bueno, que pueden ser sometidos a una sanción disciplinaria por no acatar los lineamientos de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Entonces, aquí dejo claro que son vinculantes los criterios para los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Muchas personas nos preguntan, ¿los criterios de ustedes son vinculantes para el sector privado? Tengo que hacer la aclaración que no, ¿verdad? Nuestros criterios son asesorías legales especializadas. Obviamente nosotros tenemos un equipo de trabajo de abogados que se especializan en derecho laboral, que estudian todos y cada uno de los temas que son sometidos a consulta, pero la ley no nos da la vinculación que sí le da a los criterios de la Procuraduría General de la República. Entonces tengo que ser clara en eso, ¿verdad? Sin embargo, sí constituye una guía muy importante, calificada en mi criterio, para las personas que tienen, digamos, alguna duda laboral de las situaciones que se están atravesando en su situación personal. Casi todos los casos, bueno, yo creo que el 90%, 95% de las consultas que se nos hacen es sobre casos que están pasando en el momento, en la vida. Entonces, nosotros les podemos dar una guía jurídica y un consejo sobre cuáles son las salidas al problema, cuál es la línea de la jurisprudencia para este caso, cuál es la línea de la doctrina sobre este caso, pero no podemos nosotros ser vinculantes para las personas que nos consultan. Sin embargo, hemos tenido conocimiento que incluso a nivel judicial, los tribunales toman en cuenta mucho los criterios de nosotros para fundamentar sus sentencias, porque creo que la seriedad con la que se hacen nos ha dado, digamos, el prestigio para poder tomarlos en cuenta como una fuente importante para la resolución de las situaciones a nivel judicial. Bueno, ya entrando en materia, nada más este era como el preámbulo para poder entendernos de por qué nosotros emitimos los criterios en convenciones colectivas y cuál es esa característica, digamos, que tiene. Bueno, ya entrando en el tema de las convenciones colectivas, es importante nada más hacer la introducción de que obviamente la norma principal que la regula está en la Constitución Política, en el artículo 62, que nos dice que tendrán fuerza de ley
las convenciones colectivas de trabajo que con arreglo a la ley se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados. De ahí parte la norma principal y venimos para abajo, bueno, obviamente los convenios internacionales, convenio 87, 98, 135, que regulan el tema de las convenciones colectivas y el Código de Trabajo, ¿verdad? Antes teníamos muy limitada la regulación, ahora tenemos mucha normativa, más bien, que regula las convenciones colectivas y que yo me imagino que el colegio va a seguir fomentando foros como este para seguir analizando lo que ha implicado la reforma procesal laboral a nivel de la negociación colectiva. Estos son los artículos que están regulando en el momento lo que es las convenciones del 54 al 65, del 644 al 648 y del 688 al 713. Entonces, cuando hablamos del tema que a mí me toca exponer el día de hoy, que son los cambios que ha tenido que implementar el Ministerio de Trabajo con respecto a las convenciones colectivas, no vamos a tomar nada de la reforma procesal laboral, porque los criterios que hemos tenido que modificar tienen que ver con normas viejas, con normas de hace 75 años, que cumple el código. Entonces, ¿cuáles son los temas a analizar en este momento? En primer lugar, artículo 56, inciso D del Código de Trabajo, que tiene que ver con el plazo para negociar. En segundo lugar, la teoría de la incorporación de las cláusulas normativas, que fue superada por jurisprudencia de la Sala Segunda, y la posibilidad de negociar a la baja. Vean, el artículo 56 del Código nos establece un plazo para negociar, que ahorita vamos a ver por qué es importante ahora. Los antecedentes por los que la Dirección de Asuntos Jurídicos tuvo que cambiar la posición tradicional tienen que ver con un caso de la Municipalidad de Montes de Oca, en el tema del plazo para negociar. Resulta que la Municipalidad de Montes de Oca terminaba, digamos, la convención colectiva en el 2004. Entonces, en abril de ese mes, empiezan supuestamente, hay una denuncia de la convención colectiva en 2004 y empiezan el plazo para negociar, perfectamente, empiezan a negociar y no negociaron más. O sea, como que ellos hicieron una pequeñita reunión para iniciar la renegociación o la nueva convención colectiva y ahí quedaron. Resulta que en el 2015, o sea, estamos hablando de más de 10 años después, pretenden mantener la convención colectiva de antes del 2004 y argumentan el sindicato de la Municipalidad de Montes de Oca que existe una cláusula de extensión. La cláusula de extensión es aquella que pactan las partes en la convención colectiva anterior o cuando empiezan la negociación, que significa que mientras se mantengan las negociaciones de la nueva convención colectiva, la anterior se mantiene vigente, ¿verdad? Entonces, extensión, o sea, permite extender los beneficios mientras negociamos, ¿verdad? Eso estaba muy bien, en términos normales, proporcionales, racionales. Pero cuando nosotros hablamos de 10 años, 11 años, en los que no hubo ni siquiera reuniones para negociar una convención colectiva, porque ellos, el sindicato lo que alegaba era que ellos le giraban oficios a la administración de la municipalidad diciéndole, recuerde que tenemos que negociar, recuerde que tenemos que negociar. Entonces, ellos pensaban que con eso mantenían la negociación y no fue así. O sea, este fue el caso que, digamos, detonó todo el tema de los cambios de criterio en la Dirección de Asuntos Jurídicos. Entonces, en el 2015, cuando era ministro don Víctor Mora, llega y nos preguntan, ¿qué pasa con la convención colectiva? ¿Está vigente o no está vigente? ¿Cómo? Y ahí entramos a analizar el asunto y ¿qué es aquello, verdad? ¿Cómo que desde el 2004? Y ellos alegaban que por la cláusula de extensión mantenían todos los derechos y la municipalidad dijo, no, porque no hemos negociado. Entonces ahí es donde nace el criterio famoso, el 249, 237, el 2015, en el que la Dirección de Asuntos Jurídicos
tuvo que poner en vigencia una norma que existió desde siempre, que era el artículo 56, inciso E del Código de Trabajo. Y entonces nosotros le dijimos en ese momento al sindicato, han transcurrido más de 10 años desde la denuncia de la convención colectiva y sobre este punto debe tenerse presente que el plazo de la negociación del siguiente convenio no puede ser ilimitado. Es que resulta que esto fue una práctica que no solo tenía la municipalidad de Montes de Oca, se tuvo en Habdeba, se tuvo en Recope, en un montón de instituciones donde el hecho de denunciar la convención colectiva y a tener la cláusula de extensión hacía presumir al sindicato y a los trabajadores que seguían manteniendo aquellos derechos, eran perpetuos, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros les dijimos que el tiempo de negociación no puede ser ilimitado. ¿Qué voy con esto? No puede ser ilimitado. No solo por la inseguridad jurídica que generaría para las partes, sino porque en escenarios de derecho público algunas reglas cambian para las entidades públicas, sobre todo aquellos referidos al gasto y al principio de legalidad. ¿A qué me refiero en esto? En que la convención colectiva, que posiblemente se negoció antes del 2002, ¿verdad? O el 2001, tenía un escenario económico, social, institucional muy diferente al del 2015. ¿Verdad? Que esa es la teoría a la que vamos a arribar ahora. O sea, los cambios en la sociedad, los cambios en la economía tienen que generar cambios en el pensamiento también, que ha costado mucho y les confieso que a mí me ha costado mucho. Porque siempre hemos tenido una tesis muy tradicional. Entonces, aquí en este criterio, les dijimos a la Municipalidad de Montes de Oca que la ultraactividad del convenio denunciado no puede ser ilimitada, que deberá entenderse que abarca el lapso necesario para negociar un nuevo convenio y que deben de existir siempre actos que demuestren el ánimo negociando, porque no es posible que yo nada más le mande oficios a la municipalidad diciéndole, acuérdese que tenemos que negociar, acuérdese que tenemos que negociar, pero no me siento a negociar. Eso no es tener ánimos de negociar, ¿verdad? Entonces, ahí les dijimos a ellos que estaba vigente el artículo 56, inciso D del Código de Trabajo, que como les digo, toda la vida estuvo vigente, que nos dice que si transcurrido 30 días después de la solicitud hecha al patrono por el respectivo sindicato para la celebración de la convención colectiva no hubieran llegado las partes a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, podrá cualquiera de ellas pedir a los tribunales de trabajo que resuelva el punto o puntos en discordia. Entonces, obviamente 30 días, hablamos de que son 30 días hábiles de conformidad con el Código Procesal Civil. Imagínense que esto generó, obviamente, de ahí una reacción negativa de parte de los sindicatos hacia el Ministerio de Trabajo, pero que en síntesis lo que trataba era de poner en vigencia una norma vigente. O sea, no podemos nosotros, bajo el pretexto de la cláusula de extensión, mantener la perpetuidad de una convención colectiva. Vamos a ver más adelante cómo las convenciones colectivas ya no debemos de entenderlas que son eternas. Nunca lo fueron, pero yo no sé por qué siempre pensamos que sí lo eran. Yo creí que sí lo eran, ¿verdad? De hecho, fue un trauma para mí esta nueva tesis de la Sala Segunda. Y yo lo asimilo cuando yo estaba en el colegio y alguien me dijo que Cristóbal Colón y los españoles vinieron a robarnos el oro. Yo decía, ¿cómo? Pero él era bueno. O sea, yo creí que Cristóbal Colón era un héroe, ¿verdad? Y los españoles eran lo mejor de este planeta. Cuando a mí me dijeron que vinieron a robarse el oro, yo sentí una decepción muy terrible, ¿verdad? Porque yo nada más veía los beneficios que habíamos tenido con que vinieran los españoles. Entonces fue algo así, para mí esto. ¿Por qué? Porque yo siempre pensé que la convención colectiva era eterna, porque esa cláusula de extensión a mí me permitía mantener los beneficios de los trabajadores. Bueno, pues resulta que no. Vamos a ir viendo cómo ese fue, digamos, como el primer puntito que el Ministerio de Trabajo vino a modificar en los criterios, no en la normativa, porque la normativa era la misma. Okay. Tenemos el segundo aspecto,
que es la teoría de la incorporación de las cláusulas normativas. Este sí fue un golpe duro. Esto sí fue, de verdad, para mí traumático, porque como amante del derecho colectivo, amante de la negociación colectiva, amante de las convenciones colectivas, yo siempre, y creo que los que hemos estudiado el derecho colectivo, sabemos que la teoría de la incorporación de las cláusulas normativas era una teoría casi que escrita en piedra, ¿verdad? Vamos a ir viendo por qué. Resulta que la convención colectiva en nuestro país se divide en dos tipos de cláusulas, ¿verdad? En otros países hay más divisiones de cláusulas. En Perú se habla como de 5 divisiones diferentes. Pero aquí, en Costa Rica, normalmente hablamos de cláusulas normativas y cláusulas obligacionales. ¿Qué son las cláusulas normativas? Bueno, es un grupo de normas de una convención colectiva que contiene derechos a las personas cubiertas por la convención colectiva. Permite otorgarle la característica a la convención de fuente plena de derecho. Pero en español, ¿qué significa? Pues que las cláusulas normativas contienen todos los derechos laborales de los trabajadores. Vacaciones, aguinaldo, cesantía, bueno, todo lo que tiene que ver con el derecho individual, digámoslo así, ¿verdad? Licencias para cuidar a un enfermo, para cuidar a un familiar, para la muerte de los papás, la muerte de los hijos, para la muerte del esposo, etcétera. Esas son las cláusulas normativas y que están en todas las convenciones colectivas. Siempre, obviamente, superando las normas básicas del Código de Trabajo, porque de una convención colectiva que mantenga las normas del Código de Trabajo, ¿y para qué? ¿Verdad? Como dicen. O sea, tiene que siempre que ser para mejorar lo que dice la normativa básica. Esas son las cláusulas normativas. La otra parte de contenido de una convención colectiva son las cláusulas obligacionales. Las cláusulas obligacionales son las que tienen que regular derechos y obligaciones de las partes. ¿Quiénes son las partes? El sindicato y el patrón. Entonces ahí encontramos lo que son las cláusulas de licencias sindicales, que cuánto tiempo le doy de permiso al dirigente sindical para que se reúna, y a los de la junta directiva, que la junta de relaciones laborales, se regula todos esos procedimientos. A las partes, no al trabajador individual que está en las cláusulas normativas. Entonces, ¿cuál es la posición tradicional que les digo yo que costó mucho asimilar, dejarla, abandonarla? Y es que siempre se tuvo la tesis, y esto está en la doctrina en muchos países del mundo, de que las cláusulas normativas se incorporan a los contratos de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las normativas? Pues todas esas que dijimos, ¿verdad? Los derechos individuales que se incorporaban a cada contratito. Entonces, a mí ya me tocaban 20 días más de vacaciones, ya me tocaba 20 años de cesantía, ya me tocaba licencias para diferentes situaciones personales. Esas son las normativas, pero resulta que la idea de esta cláusula, de la incorporación de las cláusulas normativas, era que a pesar de que la convención colectiva muriera, porque acuérdense que la convención colectiva muere cuando hay una denuncia, cuando una de las partes denuncia, la denuncia es querer negociar una nueva convención o renegociar la que teníamos, la convención muere, pero las cláusulas normativas no morían. Entonces, no importa lo que volvieran a negociar, que si yo ya tenía derecho a 20 días de vacaciones, yo los iba a mantener aunque no tuviera convención colectiva. Ese es, en síntesis, la permanencia de las cláusulas normativas. Esa teoría fue superada. Y ha costado mucho en el ámbito de las organizaciones sindicales que la asimilen. Y obviamente, o sea, es lógico. Si uno como trabajador y beneficiario de una convención colectiva le cuesta entenderlo, con mucho más razón a lo que son los dirigentes sindicales. Hemos tenido algunas solicitudes de reconsideración de criterios para favorecer el mantenimiento de esta posición, ¿verdad? Definitivamente nosotros, como les digo, como laboralistas que somos, nos hubiera gustado mantener esta posición en beneficio de los trabajadores, que sí somos los laboralistas, ¿no? Mantenemos siempre la esperanza de beneficiar siempre a los trabajadores en un ambiente, obviamente, equilibrado, ¿verdad?
no con los abusos. Conste que el ministerio favorece, o la posición de la Dirección de Asuntos Jurídicos siempre ha sido favorecer el mantenimiento de las convenciones colectivas sin abusos, ¿verdad? Porque eso yo creo que todas las personas, los únicos que van a apoyar los abusos son los que gozan de ellos, ¿verdad? Pero no los que estamos afuera viendo cómo hay abusos exagerados de algunos beneficios convencionales. Eso es muy diferente a que la convención colectiva sea un buen instrumento de negociación, ¿verdad? Entonces, tenemos que el ministerio, como yo les mencionaba antes, la Dirección de Asuntos Jurídicos basa su criterio en la normativa vigente y en la jurisprudencia. Recordemos que la jurisprudencia, cuando son sentencias 3 o más dictadas por una misma sala y en el mismo sentido, reiterado, constituyen una fuente de derecho. Nosotros como Dirección de Asuntos Jurídicos tenemos la obligación de comunicar esos cambios a las personas que nos consultan. A veces ni siquiera nos consultan y también les decimos. ¿Por qué? Porque al ser fuente de derecho, tiene que obligarnos a cambiar también la posición. Como les digo, amantes del derecho, amantes de la negociación colectiva, tuvimos que entrar en shock al ver los criterios de la sala segunda, que lejos de digamos, mantener la posición que nos gustaba, cambió radicalmente. Y es que nosotros nos dimos cuenta desde el 2005. Sin embargo, ¿cómo les explico? Cuando vimos el primer voto de la sala, que fue en el 2005, el 716, uno como que lo vio pero no lo quiso ver, ¿verdad? Porque dijimos, es solo un voto, y un voto no hace jurisprudencia, ¿cierto? Pero resulta que vinieron más votos, en el 2008 y en el 2010, y incluso estuve revisando estos días, en el 2016 se vuelve a confirmar la misma teoría. Supera totalmente la teoría de incorporación de las cláusulas normativas, esa que les acabo de explicar. O sea, ya no es cierto que si la convención colectiva muere, mantengo los derechos que esa convención me generó. Ya no es cierto. La sala segunda, nos dice que la negociación colectiva tiene que verse de una perspectiva muy diferente a lo que es el derecho individual. Resulta que nosotros en el derecho individual sabemos que nos abarca el principio protector, ¿verdad? Y el principio protector incluye todo aquello que es la irrenunciabilidad de los derechos. Artículo 11 del Código de Trabajo. Nosotros, aunque queramos, no podemos renunciar a los derechos laborales, ¿verdad? Eso es una máxima. Y cualquier nulidad, dice el Código, cualquier renuncia se tiene por absolutamente nula. O sea, ahí no hay derecho a renunciar, ¿ok? Entonces, ¿qué dijo la sala? Bueno, resulta que en el plano del derecho colectivo no aplica el principio protector. ¿Por qué? Porque el principio protector tiene su origen de ser en la desigualdad que existe en el trabajador individual y el patrono. La ley y el principio pretende equilibrar un poco esa desigualdad dándole al trabajador un beneficio que ese es su principio. Irrenunciabilidad, norma más favorable, indubio pro operario, etcétera. Condición más beneficiosa. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que darle al trabajador herramientas para poder defenderse ante esta parte que es más fuerte, que es el patrono. Y eso es el principio protector y eso es todo lo que envuelve las garantías del derecho individual. Resulta que la sala dice, perdonen señores, pero en el plano colectivo no hay desigualdad. Las partes se sientan a negociar en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de patrono y sindicato. O sea, usted patrono con un trabajador individual lo puede amedrentar. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad. Obviamente, poder. Cuando hay un sindicato, hay ¿qué se puede decir? Un sentimiento, una percepción de que el sindicato tiene la suficiente fuerza para representar los intereses de todos los trabajadores que representa. Entonces, maneja una negociación en igualdad de condiciones. Entonces, la sala lo que dijo fue, señores, aquí no aplica
el principio de irrenunciabilidad, no aplica el principio protector. Aquí solo aplica el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Cambiamos el escenario. Y ahí deriva toda la siguiente posición. O sea, que entonces, como somos iguales, podemos negociar muchas cosas. Entonces, como somos iguales, yo también puedo decir que cuando la denuncia de una convención colectiva se da, muere la convención colectiva y mueren todos sus derechos. Ya no hay incorporación de las cláusulas normativas. O sea, aquellos 20 días de vacaciones que yo tenía además, ya no los tengo más. Murieron cuando la convención terminó. Y es que no solo la sala analiza el tema de la incorporación. Ellos dicen que la ultraactividad, esa extensión, ¿verdad?, de la convención colectiva, riñe con el principio de autonomía colectiva, que fomentan el principio de libertad sindical. Estos son extractos de estos votos, ¿verdad? Porque en realidad todos los votos, el 2005 716, 2008 1034, 2010 317 y este último del 2016 848 dicen lo mismo, casi que se copian, ¿verdad? Entonces, para nuestros efectos es lo mismo. Y quise traerlo porque es importante que veamos por qué la sala ha venido cambiando. Entonces, no solo nos dice que entonces que esa autoactividad va en contra del principio de autonomía colectiva, sino que también nos dice que tenemos que flexibilizar la forma de negociar. Yo recuerdo que antes los sindicatos se sentaban con su idea de mantener los beneficios y ojalá aumentarlos. Actualmente ha habido, a raíz creo yo también de esta situación de la sala y de la evolución de las relaciones laborales, una amplitud para poder negociar. Entonces, la sala nos dice esto, ¿verdad?, que en momentos de crisis tiene que haber flexibilidad. Este lo puse muy extenso, pero no lo voy a leer. Nada más para efectos de referencia. Es importante, vean lo que dijo la sala. Dice, la convención colectiva no es eterna, y esto es otro golpe que nos dieron. Porque por esa ultraactividad que nosotros teníamos de darle extensión a las cláusulas, ¿verdad?, con el tema de la cláusula de extensión, no habíamos arribado a la certeza de que la norma nada más nos dice que las convenciones colectivas tienen que tener una vigencia de 1 a 3 años. ¿Quién dijo que eran eternas? Nadie. Y entonces la sala se centra en esa concepción de que si yo tengo una vigencia de la convención colectiva de 3 años, digamos que fuera esa la vigencia que le establecieron las partes, porque yo tengo que darle la perpetuidad. No, pasado ese plazo murió la convención colectiva si no se renegocia una nueva, ¿verdad? Bueno, puede haber una prórroga automática de acuerdo con el mismo Código de Trabajo si ninguna de las partes la denuncia, pero ustedes saben bien que ahora todas se denuncian, ¿verdad? Y es una línea del gobierno denunciar todas las convenciones colectivas del sector público, que es donde están la mayoría de las convenciones colectivas. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces juntamos esa teoría de la no incorporación de las cláusulas normativas con esta de que la convención colectiva no es eterna. Entonces, ¿qué vamos? A que entonces tenemos que sentarnos a flexibilizar la cabeza. No es entrar a negociar con ánimo de pelear, porque están perdiendo. Y yo siempre, cuando expongo el tema en los sindicatos, les digo, es que yo no entiendo por qué quieren pelear. Un sindicato que entra peleando, lo que hace es tener una reacción negativa de parte del patrono. ¿Por qué no se sientan a negociar? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no conversan? Porque los sindicatos quieren siempre mantener, y obviamente su representación, para eso ellos están representando a los trabajadores, pero en la actualidad los sindicatos han tenido que mantener la inteligencia de que hay una crisis nacional, que hay una crisis mundial, si se quisiera, o sea, que las cosas no son como eran antes. Vean cómo las mismas sala ha venido declarando inconstitucionales muchas cláusulas abusivas, porque en el momento nadie se fijó. Nadie se fijó que qué importa que una persona renunciara y le iban a pagar el 100% de la cesantía. Ni siquiera 8 años, si tenía 30 años se iba con 30 meses de cesantía. Nadie se fijó que eso era abusivo. Pero ahora no, estamos cambiando y todo eso yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno porque nuestro país no soporta más
estas cláusulas abusivas, pero tampoco la eliminación. O sea, yo creo que tiene que haber una media ahí, ¿verdad?, en la que los sindicatos puedan negociar también beneficios, que no se le niegue todo, pero que también sean racionales en cuanto a sus peticiones. Hay que mantener ese equilibrio. Pero la sala es muy radical y nos dice entonces que la convención tiene que ser una herramienta para regular condiciones de trabajo del momento y debe ser flexible y sobre todo temporal. Así lo dice en este extracto que les estoy poniendo aquí. Y como les digo, lo ha reiterado. Entonces, ya vamos teniendo varios cambios que hemos tenido que hacer. Primero, artículo 56, que son 30 días para negociar. No es que la negociación se tiene que dar en 30 días, es que si pasan 30 días y no se negocia, la convención murió. No vamos a hacer la extensión ahí eterna de 10 años, 11 años. El otro cambio, cláusulas normativas mueren cuando la convención muere. ¿Okay? Y el tercer cambio, que es uno de los más difíciles de asimilar para las representaciones sindicales y para nosotros los trabajadores, y es que hay posibilidad de negociar a la baja. Vean, esto hace unos años era el anticristo. O sea, jamás alguien podía decir que un sindicato podía negociar a la baja. Es más, si un sindicato siquiera lo pensaba, se le desafiliaba a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, usted es un vendido. Le decían al sindicalista, usted se está dejando que nos quiten derechos. Pues ahora ni siquiera, yo creo que ya ni siquiera es duda, o sea, se puede negociar. No es que siempre tiene que hacerlo, es que se puede negociar a la baja. ¿Qué significa negociar a la baja? Pues disminuir derechos. Y entonces la sala nos viene y nos dice que como es un instrumento normativo que cubre solamente a un grupo de personas y que además era temporal, porque solo tenía la vigencia que las partes le habían dado, podemos volver a hacer otro que disminuya derechos concebidos en la anterior convención colectiva. Como les digo, ha costado en el ámbito de la representación sindical y en el ámbito de nosotros los trabajadores aceptar esta tesis, pero es que ya, eso es lo que está. Y es lo que nosotros como dirección jurídica tenemos que, mantener y confirmar. Tal vez al principio, como les digo, hubo un poco de susto porque el tema era muy delicado y realmente pensamos que los sindicatos lo iban a tomar muy mal, como lo tomaron, ¿verdad? Pero en el fondo todo ha venido evolucionando de una forma natural, porque se han dado cuenta, ¿qué hago yo con mantener una convención colectiva que va a llevar a la quiebra a la institución en la que yo trabajo? O sea, al fin y al cabo me voy a ir supuestamente con 30 años de cesantía que no me los van a poder pagar, porque el presupuesto no da para tanto. Entonces, tiene que haber ese equilibrio entre que yo puedo exigir derechos que me pueden pagar, no puedo exigir derechos que están en el papel porque al fin y al cabo no hay presupuesto para pagar. Y ahora mucho menos con los nuevos sistemas de negociación colectiva en el sector público que me obligan a mí a tener el presupuesto antes de negociar. Entonces yo no puedo como patrono venir y favorecer o otorgar beneficios que yo ya no tenga incorporados en un presupuesto, no puedo. Además, el jerarca que lo haga se compromete y tiene responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que con estos votos de la sala, lo que se abrió fue la mente a que tenemos que adaptar las convenciones colectivas al mercado laboral. Entonces tenemos que, dice la sala, que hay que permitir el intercambio de beneficios y una actualización de las condiciones laborales, que no necesariamente significa un mejoramiento. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a tener que sacrificar una parte de mis beneficios laborales en beneficio del mantenimiento de la situación patrimonial, de la situación económica de esa institución y del país, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando solamente del egoísmo yo, ¿verdad? No, aquí estamos hablando de que si yo no cedo en algunas concesiones, al fin y al cabo el país es el que va a pagar las consecuencias y yo también, porque yo soy parte de este país. Entonces esto lo hablo a nivel, digamos, de gobierno porque es donde más están las convenciones colectivas. Esta posición de la negociación a la baja
ha sido también tocada por la OIT. Nosotros en los criterios en los que hemos cambiado la posición, los hemos mencionado. La OIT es obviamente que mantiene una posición de respaldo de la negociación colectiva, el derecho sindical y todo eso se ha mantenido. Lo que la OIT ha mantenido, digamos, expuesto es la realidad mundial. Y entonces la misma OIT ha dispuesto que hay posibilidad de negociación a la baja cuando la situación económica del país lo permite, o más bien no permite mantener beneficios y superarlos. Entonces, vean cómo todo como que se va alineando, ¿verdad? Entonces tenemos que la sala vino manteniendo una posición y la OIT a nivel mundial también, porque no es para Costa Rica, son tesis, digamos, del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que entonces también nos permiten ver que se puede negociar a la baja. Que nosotros como trabajadores también tenemos que ceder un poco para mantener la institucionalidad, para mantener los presupuestos, sin que se nos eliminen los derechos, porque yo creo que siempre la convención colectiva debe mantener beneficios superiores a los mínimos legales, porque si no, no es negociación colectiva, no es convención colectiva. Es que una convención colectiva que me diga a mí que yo mantengo 2 semanas de vacaciones por cada 50 semanas laboradas, mejor dejo el Código de Trabajo, ¿para qué voy a hacer convención colectiva? Pero tenemos que flexibilizar el pensamiento de que las convenciones no son eternas, no se mantienen todos los beneficios para siempre y además que tengo que posibilitar la baja de los beneficios laborales. Entonces, esto ha sido en realidad la posición que ha tenido que cambiar la Dirección de Asuntos Jurídicos, porque como les digo, tengo casi 30 años de trabajar en el ministerio y ya en el 2015, o sea, hace 3 años, tuvimos que cambiar la posición de 20 y resto de años atrás, ¿verdad? Entonces, ha sido duro, ha sido realmente, digamos, como que ha obligado a pensar mucho y a estudiar mucho la posición, pero que no hay otra. O sea, la jurisprudencia es fuente de derecho y la Dirección de Asuntos Jurídicos está obligada a seguir la jurisprudencia como fuente de derecho. Entonces, ya como me quedan 5 minutos, de por sí ya iba terminando. Nosotros, pues en realidad, el resumen es lo que les he venido diciendo, el convenio colectivo. El efecto jurídico de la denuncia de una convención colectiva es que pone término a la convención colectiva y cesan sus efectos, ¿verdad? Podemos mantener, la cláusula de extensión es una cláusula que está vigente y que se puede mantener en las convenciones, pero mientras dure la negociación, que no puede ser eterna, ¿verdad? Que no puede durar los 10 años. Esos 30 días que yo les decía es cuando se deja de negociar durante 30 días, pero si yo mantengo negociaciones todas las semanas, podemos llevarnos ahí un tiempito, ¿ah? No 4 años como duran por allá, pero y también los han durado, pero han hecho negociaciones y hay ánimos de negociar. O sea, usted ve que van existiendo reuniones consecutivas, periódicas, y entonces no superan, digamos, no dejan de negociar en 30 días, entonces ahí se puede mantener. Si dejaran los 30 días, aplicamos el artículo 56, inciso E. Entonces, eso sería una de las conclusiones, digamos, que ha tenido que llegar el ministerio. La teoría de la incorporación de los derechos está superada, como ya se los dije. La convención colectiva no es eterna y existe la posibilidad de negociar a la baja. La ultraactividad va en contra del principio de autonomía colectiva que sustenta el principio de libertad sindical y la convención colectiva, al ser una norma, como la palabra lo dice, convencional, no tiene permanencia como si lo tiene el Código de Trabajo, que es una norma heterónoma, ¿verdad? Entonces, en el tanto sea temporal, tendrá la posibilidad de negociar a la baja y tendrá además la posibilidad, la restricción de un plazo para negociar. Ese ha sido, digamos, el cambio de criterio que ha mantenido el Ministerio de Trabajo, del que les decía, de mantener las cláusulas normativas, ahora no, y les he explicado. Espero que les haya quedado claro y cualquier duda queda a la orden. Muchas gracias.